nación estadounidense atraviesa momentos que pocos imaginaron vivir. Una secuencia de acontecimientos tan inquietantes que ha dejado a millones completamente paralizados. En las regiones septentrionales del país, una descomunal cortina blanca desatada por el fenómeno del efecto lago sepultó carreteras completas con familias atrapadas en el interior de sus vehículos, incapaces de distinguir siquiera la línea del horizonte. Poblaciones enteras quedaron convertidas en páramos helados. La oscuridad llegó cuando los sistemas eléctricos colapsaron en cuestión de segundos. Pero eso no fue todo. Simultáneamente, en territorio californiano, una precipitación brutal devoró barrios enteros, como si la tierra misma los hubiera reclamado. Segundos después, las montañas empezaron a ceder sin que nadie pudiera anticiparlo, forzando a cientos de personas a correr por sus vidas llevando únicamente lo opuesto. Y en ese preciso instante, algo extraño ocurrió en el corazón de Texas. Una oscuridad antinatural cubrió el firmamento. Las alarmas comenzaron a ulular. La gente empezó a movilizarse hacia refugios. Entonces, de forma inexplicable, todo se detuvo. La tormenta se esfumó, dejando únicamente un silencio cargado de temor. Pero hay algo más perturbador aún. Por todos los rincones del territorio nacional, criaturas salvajes comenzaron a abandonar sus territorios habituales, desplazándose erráticamente como si percibieran una amenaza invisible para la percepción humana. Múltiples lugares, un único momento, pánico colectivo. ¿Estamos ante una cadena de desastres sin conexión aparente? ¿O acaso el Creador está tocando la puerta de una nación que necesita despertar antes de enfrentar algo mucho más grave? Quédate aquí mismo, presta absoluta atención y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría demostrar que Dios está emitiendo su última llamada de atención. Hacia mediados del primer mes del año, una tempestad de hielo extrema originada por el efecto lago golpeó con fuerza la región de los Grandes Lagos, convirtiendo vastas porciones de Michigan y la zona noroccidental de Indiana en un verdadero escenario de desolación congelada. Lo que comenzó como un comportamiento climático invernal dentro de lo esperado, escaló con una velocidad alarmante hacia algo mucho más peligroso, tomando por sorpresa tanto a civiles como a las instituciones gubernamentales. Especialistas en fenómenos atmosféricos confirmaron que una masa de aire gélido procedente del territorio canadiense impactó brutalmente contra las superficies más cálidas del lago Michigan, generando lo que ellos mismos catalogaron como una verdadera fábrica de nevada operando sin descanso. Sin embargo, las dimensiones y la ferocidad de este suceso superaron completamente cualquier cálculo previo. Los termómetros descendieron hasta registros cercanos al punto de congelación absoluto, atrapando la atmósfera en condiciones que permitieron que las bandas de precipitación nevada se intensificaran en lugar de disolverse. En apenas unas cuantas horas, la nevada había depositado casi 15 centímetros de acumulación en numerosos puntos, con proyecciones meteorológicas advirtiendo que esto continuaría sin cesar durante las siguientes 24 horas. La capacidad de ver más allá de unos cuantos metros se desvaneció por completo mientras ráfagas de viento superiores a las 80 km por hora lanzaban la nieve en trayectorias horizontales, creando muros blancos impenetrables que borraron del mapa carreteras, viviendas e incluso la propia orilla del lago. Conductores reportaban que resultaba imposible distinguir nada más allá de 3 metros al frente. Vehículos de carga pesada desaparecían dentro de la muralla de nieve. El flujo vehicular se redujo hasta prácticamente arrastrarse. Algunos automovilistas simplemente se detuvieron por completo sin saber si seguían sobre la carretera o si se habían desviado peligrosamente hacia las aguas heladas del lago. Los cortes en el suministro eléctrico comenzaron a extenderse como una plaga cuando los vendavales cargados de cristales de hielo presionaron una red de distribución que ya mostraba signos de deterioro. Mientras tanto, los equipos técnicos de emergencia postergaban las tareas de reparación al ser imposible operar de manera segura bajo semejantes condiciones hostiles. Quienes vivieron el momento describían la experiencia con palabras que se repetían una y otra vez. Parecía enfrentar un huracán, pero fabricado completamente de nieve congelada. Extensiones completas del oeste y suroeste de Michigan junto con el noroeste de Indiana fueron colocadas bajo declaraciones de peligro máximo mientras la tormenta no mostraba intención alguna de ceder terreno. Para incontables habitantes, esto trascendió la definición de un simple evento meteorológico. Fue un momento de verdadero pánico, desorientación total y vulnerabilidad extrema. Un recordatorio brutal de qué tan velozmente puede evaporarse la normalidad de nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras abordan estos momentos de manera contundente.
El libro de Job en el capítulo 37, versículo 6, establece claramente que Dios ordena que la nieve descienda sobre la superficie terrestre y también a la lluvia intensa, su lluvia de poder absoluto. El Salmo 147 describe cómo Dios arroja el hielo como si fueran fragmentos imposibles de resistir para cualquier ser humano. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 26, Jesús alerta que las personas se desmayarán de puro terror ante aquello que viene sobre el planeta. Cuando el viento aúlla como si pronunciara un veredicto final, cuando la nieve ciega como una barrera impenetrable y cuando incluso las máquinas más robustas se ven obligadas a moverse a paso de tortuga, la interrogante se vuelve ineludible. ¿Se trata esto únicamente de condiciones climáticas extremas o acaso es la primera señal inequívoca de que Dios está sacudiendo los fundamentos de toda una nación? Si esta tempestad representa apenas el comienzo, mantente alerta porque lo que viene a continuación podría revelarnos por qué estas señales se están manifestando precisamente en este momento. Después de que el territorio septentrional quedara completamente inmovilizado bajo el hielo, la turbulencia no dio tregua alguna. Más bien migró hacia la costa occidental donde el agua, no el hielo, se convirtió en el agente de destrucción. En la localidad de Montecito, California, una tormenta de proporciones colosales se estacionó sobre la región desatando una precipitación imparable que saturó el terreno con una velocidad que nadie anticipó. En menos de un día completo, la zona acumuló entre 25 y 38 centímetros de lluvia, superando brutalmente los promedios históricos y llevando toda la infraestructura mucho más allá de su límite operativo. El agua no caía de manera dispersa ni gradual, descendía en mantos densos y compactos, saturando los sistemas de drenaje en cuestión de minutos. Las arterias viales se transformaron en torrentes furiosos arrastrando lodo, escombros y pertenencias destruidas a través de comunidades que hasta hace poco eran tranquilas. El líquido penetró violentamente dentro de las residencias, inundando niveles inferiores completos y obligando a núcleos familiares enteros a abandonar sus hogares con apenas segundos de anticipación. Automóviles fueron abandonados en medio de las calles cuando los motores colapsaron bajo el agua que seguía subiendo, dejando cuadras enteras sumergidas y completamente aisladas del mundo exterior. Las notificaciones de emergencia instaban a los ciudadanos a moverse hacia terrenos más elevados mientras los niveles del agua continuaban su ascenso implacable. Las fallas eléctricas se multiplicaron cuando subestaciones y cableado subterráneo quedaron completamente anegados. Instituciones educativas cerraron sus puertas, establecimientos comerciales suspendieron operaciones sin fecha de reapertura. Los grupos de respuesta de emergencia luchaban por llegar hasta residentes atrapados porque las rutas de acceso mismas habían sido borradas por las aguas del diluvio. Un residente local describió el instante con claridad brutal. El agua seguía aumentando sin parar. Subimos los muebles a lugares más altos. Después nos dimos cuenta de que teníamos que salir corriendo. Las autoridades confirmaron posteriormente daños catastróficos a miles de propiedades y advirtieron que numerosas familias enfrentarían desplazamiento por tiempo indefinido. Lo que más estremeció a los habitantes no fue solamente la magnitud de la devastación, sino la velocidad brutal con que ocurrió todo. No hubo acumulación progresiva ni incremento paulatino, la estabilidad se evaporó en cuestión de horas, vecindarios que lucían completamente seguros durante la noche anterior amanecieron sumergidos bajo el agua. Las Sagradas Escrituras han descrito durante siglos momentos exactamente como este, señalando que son algo que trasciende la mera coincidencia. En el libro de Amós capítulo 9 versículo 5 está escrito que cuando el Señor toca la superficie terrestre, ésta se derrite y todos quienes habitan sobre ella se lamentan. La tierra se eleva como el Nilo y después desciende como el río de Egipto. Dentro del contexto bíblico, las inundaciones nunca son simplemente acontecimientos naturales sin significado, sino símbolos poderosos de revelación divina. Momentos cruciales en los que aquello en lo que confiábamos es sometido a prueba extrema y lo que permanecía escondido es arrastrado brutalmente hacia la superficie visible. Llegando inmediatamente después del asedio helado sobre los grandes lagos, esta inundación repentina profundiza significativamente el patrón emergente. El frío implacable abrumó el norte, el agua destructiva consumió el oeste, elementos completamente distintos, regiones geográficas separadas el mismo momento exacto. La naturaleza parece estar moviéndose fuera de cualquier secuencia conocida, como si estuviera presionando un mensaje que todavía no ha sido completamente descifrado por la humanidad. Cuando la lluvia ya no cesa, cuando el agua toma control absoluto y cuando los sistemas creados por el hombre fallan con semejante rapidez, la pregunta se vuelve imposible de evadir. ¿Qué tan sólido es realmente todo lo que hemos construido? ¿Y sobre qué exactamente intenta advertirnos Dios en esta siguiente fase?
Si estás comenzando a percibir el patrón que se está formando, permanece aquí conmigo porque esta señal definitivamente no está actuando de manera aislada. Cuando finalmente la lluvia cedió en Montecito, el peligro no llegó a su fin, simplemente cambió de naturaleza. Una vez que el suelo absorbió mucha más agua de la que su composición podía soportar, las propias laderas montañosas comenzaron a rendirse. Después de días completos de precipitaciones sin tregua, secciones enteras de tierra que habían permanecido estables durante décadas súbitamente colapsaron, forzando evacuaciones de emergencia a través de distintas partes del sur de California. No hubo detonación ni advertencia dramática visible. Los testigos presenciales describían un movimiento profundo e inquietante bajo sus propios pies, como si la tierra se desplazara internamente antes de ceder por completo. Secciones masivas de suelo y formaciones rocosas se deslizaron montaña abajo en cuestión de minutos, sepultando viviendas completas, aplastando vehículos y destrozando vecindarios que ya habían logrado sobrevivir la inundación previa. Las carreteras literalmente se abrieron, los cimientos estructurales se inclinaron peligrosamente, las líneas de conducción eléctrica fueron arrancadas de cuajo mientras la tierra se movía en direcciones donde jamás debería moverse. Las alertas de emergencia se emitieron con tiempo mínimo de anticipación. A los núcleos familiares se les ordenó evacuar de inmediato, muchos huyendo únicamente con aquello que podían sostener en sus brazos. Un habitante de la zona describió el momento con brutal claridad. La vivienda se movió primero, después la colina descendió. Corrimos sin llevar absolutamente nada. Al amanecer del día siguiente, docenas de familias se encontraban desplazadas, completamente inciertas sobre si sus hogares aún permanecían en pie o si alguna vez recibirían autorización para regresar. Las autoridades confirmaron posteriormente que el suelo completamente saturado y los sistemas de raíces debilitados constituyeron las causas fundamentales del colapso. Años acumulados de erosión, tormentas previas y estrés ambiental constante habían comprometido silenciosamente las laderas mucho antes de esta semana catastrófica. La lluvia no creó el peligro, simplemente lo reveló de manera brutal. Lo que colapsó en minutos había estado debilitándose durante años, oculto completamente bajo la superficie terrestre. Este colapso no ocurrió de forma aislada ni aleatoria. Siguió inmediatamente a nevadas históricas en la región de los Grandes Lagos. Siguió a inundaciones repentinas en Montecito. Primero el frío implacable abrumó el norte, después el agua destructiva consumió el oeste. Ahora el suelo mismo ha comenzado a rendirse. Elementos completamente diferentes, el mismo patrón inquietante. La inestabilidad ya no permanece confinada al cielo o al mar, ha alcanzado los cimientos mismos sobre los que se sostiene todo. Las Sagradas Escrituras han advertido durante milenios que cuando los fundamentos se sacuden, no son únicamente las estructuras físicas las que están en riesgo verdadero. El Salmo 18, versículo 7 declara que la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de las montañas fueron sacudidos violentamente. En el lenguaje bíblico, el suelo que falla representa una señal clara de exposición total. Lo que permanecía oculto ya no está sostenido, lo que parecía firme es sometido a prueba extrema. La verdad inquietante es precisamente esta: el colapso no comienza en el momento exacto en que la Tierra se mueve, comienza silenciosamente de manera invisible mucho antes de que la superficie finalmente se quiebre. Y cuando el suelo puede fallar sin producir sonido alguno, sin advertencia previa, obliga a una pregunta mucho más profunda. ¿Cuánta inestabilidad ya se ha formado debajo de aquello en lo que más confiamos? Permanece aquí conmigo porque cuando el suelo comienza a responder de esta manera, la advertencia definitivamente no ha alcanzado su punto máximo todavía. Después de que la lluvia inundara la tierra y las laderas cedieran, la tensión se desplazó hacia arriba. En el corazón de Texas, la inestabilidad migró del suelo hacia el cielo mismo. Hace apenas momentos, a través de una franja amplia de la región, desde Waco, pasando por Temple, hasta las periferias de Austin, los habitantes reportaron que el cielo se oscurecía de una forma que se percibía completamente antinatural. No fue una acumulación gradual de tormenta común, fue súbito, pesado y opresivo, como si la atmósfera misma descendiera y presionara directamente sobre la superficie terrestre. Nubes de tormenta increíblemente densas rodaron velozmente, convirtiendo la tarde en prácticamente noche cerrada. Truenos distantes resonaron lentamente a través de las llanuras, no agudos ni caóticos, sino deliberados y medidos. Se emitieron notificaciones de emergencia, las sirenas comenzaron a sonar, las familias se prepararon para inundaciones repentinas y evacuación inmediata. Las carreteras se vaciaron mientras la población se refugiaba en interiores, esperando aquello que parecía completamente inevitable. Sin embargo, la lluvia jamás llegó. El aire permaneció tenso, cargado de electricidad estática. Las nubes mantuvieron su posición amenazante, los cielos permanecieron sellados herméticamente.
Pero sin advertencia alguna ni transición visible, la escena cambió de manera completa. Las nubes se abrieron abruptamente de forma dramática. La luz solar se derramó a través del cielo que se abría rápidamente. En cuestión de minutos, la amenaza completa desapareció, dejando tras de sí únicamente silencio, confusión generalizada y una calma que resultaba profundamente incómoda. Lo que más inquietó a los habitantes no fue la tormenta en sí misma, sino su contención deliberada. Todo sugería impacto inminente. Absolutamente nada siguió después. Funcionarios locales describieron posteriormente el acontecimiento como un sistema de tormenta estancado interrumpido por vientos secos de nivel superior. Sobre el papel, la explicación sonaba completamente razonable. Sobre el terreno, se sintió profundamente incompleta. Numerosos residentes expresaron que no se sintió aleatorio en absoluto, se sintió pausado deliberadamente, como si algo hubiera sido preparado meticulosamente y después retenido intencionalmente, una advertencia que se detuvo a mitad de frase dejando el mensaje incompleto. Este momento sigue una progresión absolutamente clara. Primero el frío extremo abrumó brutalmente el norte, después la lluvia implacable consumió el oeste, seguido de eso el suelo mismo colapsó bajo las viviendas. Ahora el cielo se oscurece, amenaza con fuerza y se retira misteriosamente. Elementos completamente diferentes, una secuencia coherente, el patrón continúa ascendiendo. Las Sagradas Escrituras hablan de manera directa sobre precisamente este tipo de contención deliberada. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 11, Dios le dice directamente a la tormenta: hasta aquí llegarás y no más allá de este punto. Zacarías capítulo 10 versículo 1 nos recuerda que la lluvia cae únicamente cuando el Señor lo ordena expresamente. En el contexto bíblico, la lluvia retenida y las tormentas contenidas no son señales de ausencia divina, sino de autoridad absoluta, juicio preparado meticulosamente pero pausado temporalmente, poder revelado claramente pero retenido intencionalmente. Cuando el cielo se prepara para actuar y después se retira deliberadamente, plantea una pregunta inquietante sobre el centro de Texas esta noche específica. Si el cielo puede detener aquello que ya ha puesto en movimiento, ¿representa esto misericordia divina? ¿O acaso es un último momento para escuchar antes de que la advertencia se vuelva considerablemente más fuerte? Permanece aquí conmigo porque cuando el cielo mismo hace una pausa deliberada, el mensaje está muy lejos de haberse terminado completamente. Después de que el cielo se oscureciera y posteriormente retirara su tormenta sobre el centro de Texas, la advertencia pareció moverse nuevamente, esta vez hacia la creación viviente misma. A través de diversas regiones de Estados Unidos, algo más silencioso, pero considerablemente más perturbador, comenzó a desarrollarse ante los ojos de todos. La vida silvestre empezó a desaparecer de manera misteriosa, no gradualmente sino súbitamente, como si se hubiera emitido una señal que los seres humanos no pueden escuchar ni percibir. A lo largo de las principales rutas migratorias establecidas, las aves simplemente no llegaron a sus destinos. En lugares donde el movimiento estacional es normalmente preciso hasta la semana exacta, el silencio reemplazó completamente al sonido habitual. Uno de los ejemplos más claros y documentados surgió en el Bosque Nacional Mark Twain, ubicado en Missouri, una región ampliamente conocida por poblaciones densas de aves y patrones de migración extremadamente predecibles y consistentes. Los guardabosques y observadores locales de toda la vida reportaron copas de árboles completamente vacías, donde las bandadas deberían haber pasado sin cantos matutinos, sin formaciones visibles en lo alto del cielo. El bosque se sentía quieto de una manera que los residentes de toda la vida afirmaron que era completamente desconocida en su experiencia. Al mismo tiempo exacto, biólogos marinos a lo largo de las costas del Golfo y el Atlántico documentaron cuidadosamente vida marina moviéndose de manera completamente antinatural lejos de las costas. Delfines, rayas y peces de gran tamaño abandonaron zonas costeras de aguas poco profundas sin que hubiera tormentas, picos de temperatura extrema o eventos de contaminación que pudieran explicar el cambio drástico. Las lecturas de sonar mostraron agrupación masiva en aguas considerablemente más profundas, como si algo más cerca de la Tierra estuviera siendo deliberadamente evitado por instinto. En tierra firme, los datos de rastreo satelital revelaron un comportamiento exactamente similar y coordinado. Ciervos, alces y mamíferos más pequeños abandonaron abruptamente hábitats estables establecidos, incluyendo áreas forestales protegidas sin fuego, sin depredadores visibles, sin sequía que pudiera alejarlos de sus territorios naturales. Estos movimientos parecían coordinados entre especies que normalmente no interactúan entre sí, sugiriendo fuertemente un desencadenante compartido en lugar de mera coincidencia aleatoria.
Los científicos propusieron con notable cautela explicaciones que involucraban cambios magnéticos sutiles, cambios de presión atmosférica o perturbaciones ambientales imperceptibles. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaba completamente el momento preciso ni la escala masiva del fenómeno. Los cambios no estaban aislados en regiones específicas, fueron simultáneos y siguieron un patrón que ya se estaba desarrollando claramente a través del cielo, el agua y el suelo terrestre. La historia ofrece un paralelo verdaderamente preocupante para considerar. Antes de grandes perturbaciones naturales devastadoras, los animales frecuentemente responden primero mucho antes que los humanos. Los agricultores registraron precisamente esto antes del año sin verano en 1816, cuando las aves desaparecieron misteriosamente y el ganado se negó categóricamente a pastar meses completos antes de que los seres humanos comprendieran la causa subyacente. El instinto detectó aquello que el análisis científico no pudo anticipar. Las Sagradas Escrituras hablan de manera directa sobre esta realidad innegable. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 7, dice claramente: pregunta a las bestias y ellas te enseñarán verdades profundas. En el contexto bíblico, los animales no son un simple fondo aleatorio decorativo para los eventos que se desarrollan. Responden a cambios fundamentales en la creación mucho antes de que la conciencia humana logre ponerse al día con la realidad. Su movimiento no está impulsado por miedo irracional, es obediencia instintiva a cambios profundos bajo la superficie visible. Llegando directamente después del norte congelado, el oeste inundado, el suelo colapsado y el cielo contenido, este silencio inquietante en los bosques se siente completamente deliberado e intencional. La creación misma parece estar reaccionando en múltiples capas, como respondiendo a algo que se aproxima que todavía no se ha revelado en su totalidad. Si los animales están abandonando lugares que los seres humanos todavía consideran completamente seguros, la pregunta se vuelve considerablemente más pesada e inquietante. ¿Qué exactamente están detectando sus instintos y por qué precisamente ahora en este momento? Permanece aquí conmigo, porque cuando la creación comienza a moverse por delante de cualquier explicación racional, la advertencia está entrando definitivamente en una fase mucho más profunda y significativa. Sobre la región del Medio Oeste, el cielo mostró un fenómeno que no fue violento, ni ruidoso, ni destructivo en absoluto, pero resultó profundamente inquietante para quienes lo presenciaron. A través de múltiples estados, incluyendo Iowa, Missouri, Illinois, Kansas y Nebraska, nubes de rodillo extremadamente raras aparecieron repetidamente, extendiéndose a través del horizonte en formaciones cilíndricas largas y perfectas. Estas nubes eran absolutamente masivas, algunas se extendían por kilómetros completos, moviéndose lenta y silenciosamente a través de tierras de cultivo, ríos y pueblos enteros. A diferencia de las nubes de tormenta tradicionales, no trajeron consigo truenos, no siguió lluvia alguna, no hubo relámpagos visibles, ni oleada de viento destructiva, ni daño inmediato de ningún tipo. En cambio, solo hubo presencia pura y simple. Los testigos presenciales describieron una quietud profundamente inquietante, como si el cielo mismo se hubiera detenido deliberadamente para mostrar algo destinado específicamente a ser visto en lugar de sentido físicamente. Los meteorólogos profesionales explicaron que las nubes de rodillo pueden formarse bajo condiciones atmosféricas extremadamente específicas que involucran inversiones de temperatura, cizalladura del viento y capas de presión cambiantes. Complejas. Sin embargo, incluso los expertos más experimentados reconocieron abiertamente que estas formaciones son extraordinariamente raras, típicamente breves en duración y usualmente confinadas a ubicaciones aisladas específicas. Lo que hizo que este momento particular fuera completamente diferente fue la escala masiva y el momento preciso de su aparición. Las nubes de rodillo se reportaron en múltiples estados diferentes dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, apareciendo precisamente mientras la nación ya estaba experimentando inestabilidad masiva en el suelo debajo de sus pies. Las Sagradas Escrituras tratan las nubes de manera fundamentalmente diferente a como lo hacen los pronósticos meteorológicos modernos. En la Biblia, las nubes no son escenografía de fondo decorativa sin significado, marcan transiciones cruciales en la historia. En el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21, Dios guía directamente a su pueblo a través del desierto con una columna de nube durante el día completo. La nube no destruye ni amenaza, guía, señala movimiento claro de una temporada hacia otra completamente nueva. A lo largo de las Sagradas Escrituras, las nubes frecuentemente aparecen en momentos críticos de cambio histórico, antes de la revelación divina, antes del movimiento de pueblos enteros, antes del juicio o la liberación prometida.
señalan claramente que algo fundamental está cambiando incluso cuando no sigue ningún evento inmediato visible. Ese simbolismo resulta difícil de ignorar por completo cuando el cielo forma figuras inusuales sin tormenta subsecuente ni daño alguno, especialmente durante un periodo en que la creación misma parece profundamente inquieta y agitada. Lo que inquietó a numerosos observadores atentos no fue el miedo paralizante, sino el reconocimiento profundo. Estas nubes no amenazaron directamente, se cernieron, se movieron lentamente, demandaron atención sin forzarla y después, tan silenciosamente como llegaron, se disolvieron completamente. Llegando directamente después de la desaparición misteriosa de la vida silvestre y la contención deliberada mostrada en el cielo de Texas, estas formaciones se sienten como otra capa adicional de advertencia, no a través de la destrucción, sino a través de la exhibición deliberada, como si el cielo mismo estuviera marcando claramente un umbral crítico. Cuando los cielos cambian de forma sin traer daño inmediato, plantea una pregunta urgente sobre el Medio Oeste y más allá de sus fronteras. ¿Está el cielo señalando activamente que una transición está en marcha? Una que la humanidad todavía no ha reconocido ni comprendido completamente. Permanece aquí conmigo porque cuando el cielo habla sin emplear fuerza destructiva, el mensaje frecuentemente está destinado específicamente a aquellos dispuestos a observar de cerca con atención. En regiones remotas y aisladas de Nevada, fracturas recientes del suelo causadas por la inestabilidad sísmica expusieron una serie de cavernas subterráneas completamente selladas que habían permanecido ocultas durante un tiempo completamente desconocido para la humanidad. Estas no eran cuevas bien conocidas por la comunidad científica o formaciones geológicas previamente mapeadas en detalle. Fueron reveladas súbitamente únicamente después de que la Tierra misma se desplazara violentamente. Los informes tempranos de investigadores de campo describieron cámaras talladas directamente en roca sólida maciza. Dentro de estas cavernas las paredes mostraban piedra cortada suavemente con ángulos extremadamente precisos y diseños geométricos complejos que no se parecían en absoluto a la erosión natural conocida. Se encontraron grabados completamente desconocidos para la ciencia moderna, grabados profundamente en varias superficies rocosas. Las marcas parecían deliberadas, ordenadas meticulosamente y simbólicas con significado oculto. Algunos expertos notaron similitudes intrigantes con estilos antiguos del viejo mundo distante. Sin embargo, ninguno coincidía exactamente con escrituras conocidas nativas americanas, europeas o asiáticas catalogadas. Lo que siguió inmediatamente planteó muchas más preguntas inquietantes de las que respondió. Poco después de que se reportaran oficialmente los descubrimientos iniciales, el acceso a grandes áreas circundantes fue restringido silenciosamente por autoridades gubernamentales. Los funcionarios citaron oficialmente terreno inestable y preocupaciones legítimas de seguridad pública. Explicaciones razonables sobre la superficie, pero el momento preciso llamó poderosamente la atención de observadores. Siempre que aparecen estructuras enterradas durante periodos de agitación sísmica o ambiental significativa, la historia demuestra claramente que el interés se vuelve rápidamente hacia aquello que ha sido ocultado deliberadamente y por qué. Exactamente está surgiendo ahora en este momento específico. Las Sagradas Escrituras hablan de manera clara y directa sobre precisamente este asunto fundamental. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 17 está escrito claramente: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado eventualmente, ni nada secreto que no haya de ser conocido y salir inevitablemente a la luz pública. En el lenguaje bíblico profundo, las cosas enterradas no salen a la superficie por accidente aleatorio ni coincidencia fortuita. Se revelan en momentos señalados específicamente, frecuentemente durante momentos críticos de advertencia divina, transición histórica o juicio inminente a lo largo de las Sagradas Escrituras completas. El descubrimiento de estas cámaras subterráneas en Nevada no ocurrió de manera aislada ni casual. Llegó precisamente cuando la Tierra ya estaba mostrando signos de ruptura en múltiples direcciones geográficas distintas. Llegó cuando el hielo había paralizado el norte, cuando el agua había devorado el oeste, cuando las laderas habían colapsado, cuando el cielo se había oscurecido deliberadamente y cuando la vida silvestre había comenzado su éxodo silencioso. Cada uno de estos eventos por sí solo podría descartarse como fenómeno natural aislado, pero cuando se observan juntos en secuencia rápida formando un patrón coherente, la narrativa cambia por completo. La pregunta ya no es si estos eventos están conectados, sino qué exactamente están revelando en conjunto y hacia dónde está señalando todo esto con tanta insistencia. Los registros históricos revelan que momentos similares de revelación subterránea han precedido cambios masivos en civilizaciones enteras.
Cuando la Tierra se abre durante periodos de inestabilidad, no solamente expone roca y mineral, expone memoria colectiva, historia enterrada, verdades que alguien o algo decidió ocultar bajo capas de tierra y tiempo. Las cavernas de Nevada contenían símbolos que nadie puede descifrar completamente todavía. Esto plantea preguntas fundamentales sobre quién estuvo aquí antes, sobre qué conocimiento poseían y por qué ese conocimiento fue sellado tan profundamente bajo la superficie terrestre. Las escrituras antiguas hablan repetidamente sobre conocimiento oculto que emerge en tiempos designados específicamente. El libro de Daniel describe visiones selladas hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento aumentará dramáticamente. El libro de Apocalipsis habla de sellos que se rompen en secuencia, revelando verdades que habían permanecido ocultas desde la fundación del mundo mismo. Cuando la Tierra literalmente se abre y revela cámaras selladas durante un periodo cuando todo lo demás también está siendo sacudido simultáneamente, el simbolismo se vuelve imposible de ignorar por completo. Pero hay algo más que necesita ser examinado con extrema atención. Estas señales no están ocurriendo en el vacío cultural o espiritual. Están manifestándose en una nación que ha atravesado años de división profunda, de alejamiento de principios fundacionales, de rechazo a verdades absolutas. Estados Unidos, una nación que fue establecida sobre fundamentos que reconocían explícitamente la soberanía divina, ha experimentado un cambio cultural masivo. Las instituciones que antes sostenían valores tradicionales ahora los cuestionan abiertamente. Las verdades que antes eran consideradas evidentes por sí mismas ahora son debatidas como si fueran opiniones negociables. La moralidad que antes guiaba las leyes ahora es vista como restrictiva e intolerante. El reconocimiento público de Dios, que antes era normalizado, ahora es marginalizado sistemáticamente como inapropiado para el discurso público. Esta no es simplemente evolución cultural natural. Es desplazamiento deliberado de fundamentos que sostuvieron la nación durante siglos completos. Las Sagradas Escrituras advierten repetidamente sobre exactamente este tipo de desplazamiento gradual. El profeta Oseas declaró que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré. El libro de Jueces describe ciclos repetidos donde Israel se alejaba de Dios, enfrentaba consecuencias devastadoras, clamaba por ayuda y era restaurado temporalmente antes de repetir el ciclo nuevamente. El patrón bíblico es consistente y claro. Cuando una nación o pueblo se aleja deliberadamente de verdades fundamentales, cuando rechaza el conocimiento de Dios, cuando confía en su propia sabiduría por encima de la revelación divina, las consecuencias no son arbitrarias, son predecibles y progresivas. Primero viene el adormecimiento espiritual, donde la verdad se vuelve borrosa y la moralidad se vuelve relativa. Después viene la confusión, donde lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Luego viene la división, donde la unidad se fragmenta en facciones irreconciliables. Finalmente viene el juicio, donde los fundamentos mismos son sacudidos hasta que la nación despierta o colapsa completamente. La secuencia de eventos naturales que Estados Unidos está experimentando ahora refleja perfectamente esta progresión espiritual descrita en las Escrituras. El norte paralizado por el hielo representa la frialdad espiritual, el endurecimiento de corazones, la incapacidad de moverse hacia la verdad. El oeste consumido por el agua representa la abrumación emocional, el caos que viene cuando se rechazan límites establecidos, el desbordamiento de lo que debería haber sido contenido. El suelo colapsando representa el fallo de fundamentos, la revelación de que lo que parecía sólido estaba comprometido desde hace mucho tiempo. El cielo oscureciéndose y retirándose representa la contención del juicio, la pausa misericordiosa antes de que caiga algo más devastador. Los animales huyendo representan la creación misma respondiendo a cambios que los humanos todavía niegan o no pueden percibir. Las nubes formando figuras extrañas representan señales celestiales que demandan atención sin forzar respuesta. Las cavernas abriéndose representan verdades ocultas emergiendo precisamente cuando todo lo demás está siendo expuesto simultáneamente. Este no es el primer momento en la historia donde Dios ha sacudido una nación para captar su atención antes de un juicio mayor. La historia bíblica está repleta de ejemplos paralelos que iluminan lo que podría estar ocurriendo ahora mismo. Consideremos el caso de Egipto bajo el reinado del faraón, cuando Moisés demandó la liberación del pueblo de Israel. Las plagas no llegaron todas simultáneamente, llegaron en secuencia progresiva, cada una más severa que la anterior, cada una ofreciendo otra oportunidad para que el faraón reconociera la autoridad de Dios y liberara al pueblo.
El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron las moscas, enjambraron el ganado murió, los forúnculos aparecieron el granizo, cayó las langostas, devoraron la oscuridad, cubrió la tierra. Cada plaga fue una advertencia escalada, cada una fue una invitación a arrepentirse antes de que llegara algo peor. El faraón endureció su corazón repetidamente hasta que finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, rompió su resistencia. Pero para entonces el daño era irreversible y las consecuencias catastróficas. Consideremos también la ciudad de Nínive durante el tiempo del profeta Jonás. Dios envió a Jonás con un mensaje simple y directo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No hubo ambigüedad en el mensaje, no hubo condiciones suavizadas, no hubo excusas diplomáticas, fue una declaración directa de juicio inminente. La respuesta de Nínive es notable y aleccionadora. El rey se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se vistió de cilicio y se sentó en cenizas. Emitió un decreto para que todos en la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, incluyendo incluso los animales, ayunaran, se vistieran de cilicio y clamaran fervientemente a Dios. El decreto terminaba con estas palabras: «Quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y aparte su ira ardiente para que no perezcamos». Las escrituras registran que cuando Dios vio sus acciones, cómo se apartaron de sus malos caminos, tuvo compasión y no llevó a cabo la destrucción que había amenazado. Nínive fue salvada no porque lo mereciera, sino porque respondió apropiadamente a la advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Ahora consideremos la situación actual de Estados Unidos a través de este lente bíblico. Las señales están apareciendo en secuencia progresiva, cada una más intensa que la anterior. El hielo paraliza el agua, consume el suelo, colapsa el cielo, se oscurece, los animales huyen, las nubes forman figuras, las cavernas se abren. Cada evento es más intenso, más generalizado, más imposible de ignorar que el anterior. La pregunta urgente es esta: ¿está Estados Unidos respondiendo como Nínive, con humildad, arrepentimiento y clamor a Dios? ¿O está respondiendo como Egipto, endureciendo el corazón, racionalizando las señales y continuando en el mismo camino hasta que llegue algo irreversible? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el destino de la nación, sino el destino de millones de individuos que viven dentro de sus fronteras. Las señales en la creación natural no son las únicas advertencias que están siendo emitidas. Simultáneamente, hay señales en la esfera cultural, política y social que amplifican el mensaje. La división política en Estados Unidos ha alcanzado niveles que muchos analistas describen como prerrevolucionarios. Familias están fracturadas, comunidades están polarizadas, el discurso civil ha sido reemplazado por hostilidad tribal. Cada lado ve al otro no como oposición legítima, sino como amenaza existencial. Esta no es simplemente diferencia de opinión política, es ruptura fundamental de cohesión social. Las instituciones que antes unificaban la nación ahora la dividen aún más. Los medios de comunicación, en lugar de informar objetivamente, alimentan narrativas polarizadas. Las instituciones educativas, en lugar de enseñar pensamiento crítico, adoctrinan ideologías específicas. Las corporaciones, en lugar de servir al mercado, impulsan agendas sociales. Las iglesias, en lugar de proclamar verdad absoluta, adaptan mensajes para ser culturalmente aceptables. Cada institución que debería estabilizar está contribuyendo a la desestabilización. La economía, que durante décadas pareció invencible, ahora muestra grietas fundamentales. La deuda nacional ha superado niveles que los economistas consideraban insostenibles. La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de familias trabajadoras. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado hasta niveles históricos. Los sistemas que antes proporcionaban seguridad ahora generan ansiedad. La confianza en el dólar estadounidense, que durante generaciones fue incuestionable, ahora está siendo desafiada por naciones que buscan alternativas. Los mercados, que antes parecían predecibles, ahora fluctúan violentamente con cada noticia. La estabilidad económica que generaciones anteriores dieron por sentada ahora parece frágil y provisional. Esto no es simplemente ciclo económico normal, es erosión de fundamentos que sostuvieron la prosperidad durante décadas. La estructura familiar, que fue la unidad fundamental de la sociedad durante milenios, está siendo redefinida sistemáticamente. El matrimonio entre un hombre y una mujer, que fue reconocido universalmente como fundamento de la familia, ahora es presentado como una opción entre muchas igualmente válidas. Los roles de género, que fueron entendidos durante toda la historia humana, ahora son descritos como construcciones sociales arbitrarias. La paternidad, que fue responsabilidad sagrada, ahora es vista como elección personal que puede ser delegada a instituciones. Los niños, que fueron considerados bendición y herencia, ahora son frecuentemente vistos como obstáculos para la autorrealización personal.
La identidad sexual que fue determinada biológicamente al nacer ahora es presentada como espectro fluido determinado por sentimientos subjetivos. Cada uno de estos cambios representa no evolución natural, sino rechazo deliberado de realidades fundamentales que han sostenido la civilización humana desde el principio. La moralidad pública que antes reflejaba principios judeocristianos, ahora celebra lo que esos principios condenaban. El aborto, que antes era visto como último recurso trágico, ahora es celebrado como derecho fundamental y hasta como virtud moral. La promiscuidad sexual que antes era reconocida como dañina, ahora es normalizada como expresión de libertad personal. La pornografía que antes era mantenida en los márgenes, ahora es consumida masivamente y defendida como discurso protegido. La embriaguez y el uso de drogas que antes eran reconocidos como destructivos, ahora son legalizados y comercializados. La codicia corporativa que antes era condenada, ahora es admirada como ambición loable. La mentira política que antes descalificaba líderes, ahora es esperada y racionalizada. Cada estándar moral que antes guiaba el comportamiento público ha sido invertido sistemáticamente. Las Sagradas Escrituras describen precisamente este tipo de inversión moral. El profeta Isaías proclamó: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 describe una progresión donde sociedades que rechazan el conocimiento de Dios son entregadas a mentes reprobadas para hacer cosas indebidas. No es que Dios castigue activamente, sino que retira su mano protectora y permite que las sociedades cosechen las consecuencias naturales de sus elecciones. Cuando una sociedad rechaza la verdad, Dios eventualmente dice: «Está bien, experimenta la realidad sin mí y descubre hacia dónde conduce ese camino». Las consecuencias no son arbitrarias, son el resultado natural e inevitable de rechazar el diseño del Creador para la vida humana floreciente. Lo que hace que este momento sea particularmente significativo es la convergencia de todas estas tendencias simultáneamente. No es solo inestabilidad natural, o solo división política, o solo decadencia moral. Es todo junto al mismo tiempo, cada elemento amplificando e intensificando los demás. Esta convergencia es precisamente lo que las escrituras proféticas describen para los últimos tiempos. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, describe señales del fin, incluyendo guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos en varios lugares. Pero lo crítico es que dice: todo esto es solo el principio de dolores. La palabra griega traducida como dolores es la misma palabra usada para contracciones de parto. Las contracciones comienzan espaciadas y suaves, pero se vuelven más frecuentes y más intensas a medida que se acerca el nacimiento. De manera similar, las señales que preceden eventos proféticos mayores comienzan distanciadas, pero se aceleran y se intensifican a medida que se acerca el cumplimiento. La descripción bíblica de los últimos tiempos incluye varios elementos clave que resuenan inquietantemente con las condiciones actuales. El libro de 2 de Timoteo capítulo 3 describe que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, no reconciliables, calumniadores, sin dominio propio, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Esta descripción, escrita hace 2000 años, describe con precisión inquietante la cultura contemporánea occidental. No es exageración decir que cada característica listada es visible y frecuentemente celebrada en la cultura popular actual. El libro de Apocalipsis describe un sistema mundial que eventualmente rechazará a Dios completamente y perseguirá a aquellos que permanezcan fieles. Describe colapso económico, catástrofes naturales sin precedentes y juicio divino derramado sobre una tierra rebelde. Ahora la pregunta crucial es esta: ¿estamos viviendo en ese periodo profético exacto ahora mismo o estamos experimentando simplemente otra época difícil en la historia humana que eventualmente pasará como todas las anteriores? La respuesta honesta es que nadie puede saber con certeza absoluta hasta que los eventos se desarrollen completamente. A lo largo de la historia cristiana ha habido múltiples momentos donde creyentes sinceros creyeron que estaban viviendo en los últimos días. Algunos de esos momentos incluyeron la caída de Roma, la peste negra, las guerras mundiales y la crisis de los misiles cubanos. Sin embargo, el mundo continuó y esas crisis pasaron. Esto ha llevado a algunos a descartar completamente la posibilidad de cumplimiento profético inminente, argumentando que cada generación piensa que es la última, pero todas han estado equivocadas hasta ahora.
Esta perspectiva contiene verdad importante. Jesús mismo advirtió contra establecer fechas específicas diciendo que nadie sabe el día ni la hora. El apóstol Pablo tuvo que corregir a los tesalonicenses que habían dejado de trabajar porque creían que el retorno de Cristo era tan inminente que el trabajo normal era innecesario. Sin embargo, el hecho de que generaciones anteriores estuvieran equivocadas sobre el momento no significa que eventualmente no habrá una generación que tenga razón. Las profecías bíblicas no son metáforas vacías, son predicciones de eventos reales que ocurrirán en tiempo real. La advertencia de Jesús contra establecer fechas específicas no fue advertencia contra observar las señales y reconocer las estaciones. De hecho, Jesús criticó a los fariseos diciendo: «Ustedes saben interpretar la apariencia del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos». La expectativa es que los creyentes estén observando atentos, preparados, sin estar paralizados por especulación obsesiva. El desafío es mantener el equilibrio entre vigilancia preparada y vida responsable, entre reconocer señales potenciales y evitar alarmismo irresponsable, entre urgencia espiritual y estabilidad práctica. Lo que hace que el momento actual sea potencialmente diferente de épocas anteriores es la convergencia única de factores que las profecías bíblicas indican que estarán presentes simultáneamente. Por primera vez en la historia humana existe la tecnología para cumplir profecías que antes parecían imposibles. El libro de Apocalipsis describe un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica. Durante siglos esto parecía fantástico, imposible de implementar a escala global. Hoy, con tecnología digital, monedas digitales, identificación biométrica y sistemas de crédito social, esa profecía es técnicamente factible. El libro de Apocalipsis describe que todo el mundo verá eventos específicos simultáneamente. Durante siglos esto parecía imposible. ¿Cómo podría todo el mundo ver lo mismo al mismo tiempo? Hoy, con transmisión satelital instantánea e internet global, esto es rutinario. El profeta Daniel recibió visiones que le fueron ordenadas sellar porque el tiempo no había llegado aún. Se le dijo que en el tiempo del fin el conocimiento aumentaría. El aumento exponencial del conocimiento humano, especialmente en los últimos 100 años, es sin precedentes en toda la historia registrada. Además, por primera vez en casi 2000 años existe un Estado-nación de Israel restablecido en su tierra ancestral. Las profecías bíblicas consistentemente colocan a Israel en el centro de eventos del tiempo del fin. Durante casi 2 milenios, Israel no existió como nación, lo que hacía que esas profecías parecieran problemáticas. El restablecimiento de Israel en 1948, después de 2000 años de dispersión, es sin precedentes en la historia humana. Ninguna otra nación antigua ha dejado de existir durante milenios y luego ha sido reconstituida en su ubicación original con su idioma original revivido. Esto solo ya es extraordinario desde una perspectiva histórica. Desde una perspectiva bíblica, es cumplimiento profético directo de numerosas escrituras que predijeron exactamente ese regreso. El profeta Ezequiel describió huesos secos que vuelven a la vida, representando la restauración de Israel. El profeta Amós declaró que Dios plantaría a Israel en su tierra y nunca más serían arrancados. Estas profecías ahora tienen cumplimiento observable, verificable en la historia contemporánea. La convergencia de capacidad tecnológica, restablecimiento de Israel, decadencia moral generalizada, inestabilidad natural y política global y el alejamiento masivo de la fe cristiana tradicional en Occidente crea un escenario que coincide notablemente con las descripciones bíblicas de las condiciones previas a eventos proféticos mayores. Esto no prueba que estamos definitivamente en los últimos días, pero sugiere que ignorar las señales sería imprudente. La postura más sabia es la que Jesús recomendó: estar alerta, observar, estar preparado, vivir fielmente cada día, mientras se mantiene conciencia de la realidad de que en cualquier momento podrían desarrollarse eventos que cambien todo permanentemente. Esta postura evita tanto la complacencia que ignora señales evidentes como el alarmismo que paraliza la vida normal. Regresando a los eventos naturales específicos que han sacudido a Estados Unidos en semanas recientes, la pregunta sigue siendo: ¿son estas advertencias divinas o simplemente clima severo? La respuesta puede ser ambas simultáneamente. Dios es soberano sobre toda la creación, incluyendo los patrones climáticos. Las leyes naturales que gobiernan el clima fueron establecidas por Dios y operan según su diseño. Al mismo tiempo, Dios puede y usa eventos naturales para comunicar mensajes, para ejecutar juicio o para llamar la atención. Las plagas de Egipto operaron a través de medios naturales: agua que se vuelve insalubre, infestaciones de ranas, moscas y langostas, enfermedades del ganado, granizo, oscuridad.
Cada una podría ser explicada parcialmente por fenómenos naturales. Sin embargo, su momento específico, su intensidad, su secuencia y su objetivo claro las marcaron como actos divinos intencionales, no simplemente clima aleatorio. De manera similar, los eventos actuales en Estados Unidos pueden operar a través de medios meteorológicos naturales mientras simultáneamente llevan significado espiritual intencional. El efecto lago que causó las nevadas masivas es fenómeno meteorológico bien documentado. Las tormentas atmosféricas que causaron las inundaciones de California siguen patrones reconocibles. Los deslizamientos de tierra siguen leyes de física y geología. Los sistemas de tormentas que se formaron sobre Texas obedecen principios atmosféricos. Los patrones migratorios de animales responden a señales ambientales. Las nubes de rodillo se forman bajo condiciones específicas. Las fracturas sísmicas que expusieron las cavernas siguen leyes de tectónica. Nada de esto requiere violación de leyes naturales. Sin embargo, cuando todos estos eventos naturales ocurren en rápida secuencia en una nación específica en un momento de decadencia moral y espiritual significativa, el patrón exige interpretación más profunda que simplemente mala suerte meteorológica. Las escrituras enseñan consistentemente que Dios habla a través de su creación. El Salmo 19 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día vierten palabra y noche tras noche muestran sabiduría. El libro de Romanos capítulo 1 afirma que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. La creación no es telón de fondo neutral, es revelación activa del carácter, poder y propósitos de Dios. Cuando la creación actúa de maneras inusuales, especialmente de formas que captan atención humana y demandan respuesta, la sabiduría sugiere prestar atención al mensaje potencial en lugar de descartarlo como coincidencia sin sentido. La respuesta apropiada a estas señales potenciales no es pánico ni desesperación. El miedo paralizante no es la respuesta que Dios busca de su pueblo. A lo largo de las Escrituras, cuando Dios advierte de juicio venidero, siempre hay camino de escape para aquellos que responden apropiadamente. Noé recibió advertencia del diluvio venidero y construyó el arca. Lot recibió advertencia de la destrucción de Sodoma y huyó. Los israelitas en Egipto aplicaron la sangre del cordero y fueron protegidos. Nínive se arrepintió y fue salvada. El patrón es consistente. La advertencia es dada no para causar desesperación, sino para invitar a acción apropiada que resulta en protección y salvación. La pregunta crucial entonces no es si estas señales son advertencias, la pregunta es ¿qué respuesta se requiere si lo son? La respuesta apropiada tiene múltiples dimensiones. Primero y más fundamental es arrepentimiento personal. Arrepentimiento significa cambio de mente que resulta en cambio de dirección. Significa reconocer pecado, confesarlo y volverse deliberadamente en dirección opuesta hacia Dios y sus caminos. Para aquellos que no tienen relación con Dios a través de Jesucristo, el arrepentimiento comienza reconociendo la necesidad de salvación. Las Escrituras enseñan que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa a los humanos de Dios, creando brecha que no puede ser cerrada por esfuerzo humano. Dios en su amor proveyó el único puente a través de Jesucristo, quien vivió vida perfecta, murió en la cruz pagando la pena por el pecado humano y resucitó de los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Salvación viene a través de fe en Cristo, reconociendo que su sacrificio es suficiente para cubrir todo pecado y comprometiéndose a seguirlo como Señor. Para aquellos que ya tienen relación con Cristo, el arrepentimiento significa examinar áreas de vida donde han adoptado valores culturales que contradicen verdades bíblicas. Significa identificar dónde han hecho compromisos, donde han sido silenciosos cuando deberían haber hablado, donde han participado en sistemas que se oponen a los caminos de Dios. Significa dejar esas prácticas, volverse renovadamente hacia obediencia completa a Cristo, sin importar el costo personal. Significa permitir que la palabra de Dios examine corazón, motivos, prioridades y acciones, comparándolos con estándar divino en lugar de estándar cultural. Significa humildad para admitir fracaso y determinación para caminar diferentemente hacia adelante. Segundo, la respuesta apropiada incluye oración intercesora. La oración no es último recurso cuando todo lo demás falla, es primer recurso y arma más poderosa disponible para creyentes. La oración cambia situaciones no primariamente cambiando circunstancias externas, sino invitando la intervención directa de Dios. El libro de Santiago declara que la oración eficaz del justo puede mucho.
La historia está repleta de ejemplos donde oración persistente de pueblo de Dios cambió curso de naciones. Moisés intercedió repetidamente por Israel cuando Dios estaba listo para destruirlos por rebelión. Daniel intercedió por su nación durante el exilio babilónico. Esther llamó ayuno nacional antes de arriesgar su vida para salvar su pueblo. En cada caso, la oración ferviente precedió y facilitó la liberación divina. La oración intercesora por una nación incluye varios elementos clave. Incluye confesión corporativa reconociendo pecados de la nación como propios incluso si personalmente no participamos en ellos. Daniel modeló esto cuando oró: hemos pecado, hemos actuado perversamente aunque él personalmente había vivido justamente. Incluye súplica rogando misericordia divina reconociendo que juicio sería merecido pero pidiendo compasión. Incluye petición específica pidiendo que Dios actúe de maneras concretas, detenga juicio, traiga avivamiento, levante líderes justos, exponga maldad, proteja a los fieles. Incluye declaración proclamando promesas bíblicas sobre el carácter y los propósitos de Dios, recordándole sus promesas como base para súplica. Incluye rendición reconociendo que la voluntad de Dios es mejor que nuestros planes, sometiéndose a sus propósitos incluso cuando no los entendemos completamente. Tercero, la respuesta apropiada incluye proclamación valiente de verdad. En época de engaño universal, decir la verdad es acto revolucionario. Cuando la cultura celebra lo que Dios condena, cuando las instituciones promueven mentiras como verdad, cuando los líderes normalizan maldad, el pueblo de Dios debe hablar con claridad. Esto no significa ser combativo innecesariamente o insensible a aquellos que están perdidos. Significa hablar verdad con amor, firmeza combinada con compasión, claridad envuelta en gracia. Significa negarse a ser silenciado por acusaciones de intolerancia o por miedo a consecuencias personales. Significa valorar la aprobación de Dios por encima de la aceptación cultural. La proclamación de verdad incluye defender principios bíblicos en plaza pública. Incluye participar en procesos políticos no para crear teocracia, sino para influir en leyes y políticas hacia justicia. Incluye criar hijos en verdad, enseñándoles fundamentos bíblicos que les permitan resistir el adoctrinamiento cultural. Incluye apoyar líderes que sostienen principios justos, incluso cuando no son perfectos. Incluye exponer mentiras específicas con evidencia y razonamiento persuasivo. Incluye compartir el evangelio con aquellos que están perdidos, ofreciendo el único camino real de salvación y transformación. Cuarto, la respuesta apropiada incluye preparación práctica. Si estas señales realmente indican inestabilidad venidera más grande, entonces sabiduría práctica sugiere estar preparado. Esto no es paranoia ni falta de fe, es mayordomía responsable. José en Egipto almacenó provisiones durante años de abundancia, preparándose para años de hambruna. Esta previsión salvó naciones enteras. De manera similar, creyentes hoy deberían considerar cómo podrían proteger a sus familias durante posibles interrupciones. Esto podría incluir almacenar alimentos básicos y agua, asegurando que medicamentos necesarios estén disponibles, desarrollando habilidades prácticas de autosuficiencia, construyendo comunidad con otros creyentes que puedan apoyarse mutuamente, estableciendo planes de comunicación en caso de interrupciones tecnológicas, diversificando activos financieros contra colapso económico potencial, fortaleciendo salud física para aumentar resistencia y desarrollando capacidad de vivir más simplemente si las circunstancias lo requieren. La preparación práctica no debe confundirse con acumulación egoísta o aislamiento temeroso. El propósito de prepararse no es simplemente sobrevivir personalmente mientras otros sufren, sino posicionarse para ser fuente de ayuda y testimonio cuando otros estén desesperados. Cuando José almacenó grano durante los años de abundancia, no fue para su beneficio exclusivo, sino para salvar a las naciones circundantes durante la hambruna. De manera similar, los creyentes que se preparan sabiamente se posicionan para ser canales de provisión divina para aquellos a su alrededor que no tuvieron la previsión de prepararse. Durante crisis, las personas buscan respuestas, buscan esperanza, buscan estabilidad. Los creyentes preparados pueden ofrecer no solo ayuda material, sino también verdad espiritual que transforma eternamente. Una lata de frijoles compartida con alguien hambriento abre corazones para el evangelio de maneras que 1000 sermones en tiempos de abundancia nunca podrían lograr. Quinto, la respuesta apropiada incluye cultivar resistencia espiritual. Si los tiempos difíciles están verdaderamente aproximándose, entonces la fortaleza espiritual será más crítica que cualquier preparación material. Las presiones venideras probarán la autenticidad de cada profesión de fe. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad.
Pablo predijo que vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. La prueba separará fe genuina de profesión superficial. Aquellos cuya fe está construida sobre fundamento sólido de relación genuina con Cristo permanecerán. Aquellos cuya fe fue simplemente identidad cultural o participación social caerán bajo presión. Cultivar resistencia espiritual requiere disciplinas intencionales que muchos creyentes contemporáneos han descuidado. Requiere tiempo diario sumergido en las Escrituras, no lectura casual, sino estudio profundo que permite que la palabra de Dios penetre corazón, mente y voluntad, transformando desde adentro hacia afuera. Requiere oración consistente, no solo peticiones rápidas, sino intercesión prolongada, adoración persistente y silencio contemplativo que permite escuchar la voz de Dios. Requiere participación comprometida en comunidad de creyentes donde responsabilidad mutua protege contra engaño, donde aliento mutuo fortalece durante desánimo, donde corrección mutua previene desviarse del camino. Requiere práctica regular de disciplinas espirituales como ayuno, que quebranta dependencia de comodidades físicas, soledad, que silencia voces competidoras y permite escuchar a Dios, servicio, que contrarresta tendencias egoístas naturales, generosidad que demuestra que Dios, no el dinero, es la verdadera seguridad. La resistencia espiritual también requiere desarrollar teología bíblica robusta que pueda resistir los vientos de doctrina cambiante. Muchos creyentes hoy sostienen creencias que son mezcla confusa de cristianismo bíblico, valores culturales y preferencias personales. Cuando la presión aumenta, esta fe sincrética colapsa porque no tiene fundamento coherente. La resistencia requiere conocer qué enseña realmente la Biblia sobre temas fundamentales como la naturaleza de Dios, la realidad del pecado, la necesidad de salvación, la exclusividad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la realidad del juicio venidero, la certeza de la resurrección y la esperanza del regreso de Cristo. Requiere haber luchado con preguntas difíciles y haber encontrado respuestas sólidas antes de que la crisis fuerce esas preguntas en circunstancias emocionales abrumadoras. Sexto, la respuesta apropiada incluye priorizar correctamente las relaciones familiares. En tiempos de crisis, las familias fuertes proporcionan estabilidad que las instituciones frágiles no pueden ofrecer. Sin embargo, la familia nuclear contemporánea está bajo asalto sin precedentes. Las tasas de divorcio permanecen altas incluso entre creyentes profesantes. Los padres frecuentemente terciarizan la crianza de sus hijos a instituciones educativas y dispositivos electrónicos. Los matrimonios carecen de la profundidad espiritual y emocional para resistir presiones significativas. Los niños están siendo formados más por cultura que por padres. Si bien en tiempos más difíciles, estas debilidades se amplificarán catastróficamente. Fortalecer la familia requiere inversión intencional que va a contracorriente cultural. Requiere que los esposos amen a sus esposas sacrificialmente como Cristo amó a la Iglesia, no con sentimentalismo superficial, sino con compromiso que persiste a través de dificultades. Requiere que las esposas respeten a sus esposos apoyando su liderazgo incluso cuando es imperfecto en lugar de socavarlo constantemente. Requiere que ambos padres prioricen criar a sus hijos en instrucción y amonestación del Señor, transmitiéndoles no solo información sino una cosmovisión completa basada en verdad bíblica. Requiere comidas familiares regulares donde se produce conversación real. Requiere limitar drásticamente la tecnología que fragmenta la atención y reemplaza la interacción humana genuina. Requiere rituales familiares que crean identidad compartida y memoria colectiva. Requiere tiempo intencional donde padres modelan fe auténtica, no perfección, sino perseverancia honesta en seguir a Cristo. Fortalecer la familia también significa proteger a los niños de influencias destructivas mientras simultáneamente los prepara para navegar mundo hostil eventualmente. Este equilibrio es difícil. Muchos padres se inclinan hacia sobreprotección que produce adultos frágiles incapaces de funcionar en el mundo real o hacia subprotección que expone a niños inmaduros a contenido y situaciones que no están preparados para procesar. La sabiduría requiere proporcionar tanto raíces como alas, raíces de identidad segura en Cristo y familia, alas de capacidad creciente para funcionar independientemente según principios internalizados. Requiere conversaciones honestas sobre realidades culturales en lugar de pretender que las amenazas no existen. Requiere entrenar habilidades de pensamiento crítico que permiten a los niños evaluar mensajes culturales contra estándares bíblicos.
Requiere dar responsabilidad creciente apropiada para la edad que desarrolla competencia y confianza. Séptimo, la respuesta apropiada incluye construir redes comunitarias resilientes. El individualismo occidental ha erosionado las estructuras comunitarias que históricamente proporcionaron apoyo durante crisis. La mayoría de las personas hoy viven aisladas de familia extendida, tienen relaciones superficiales con vecinos y pertenecen a iglesias donde la conexión real es mínima más allá de asistencia a servicios semanales. Esta atomización deja a las personas profundamente vulnerables cuando los sistemas institucionales fallan. Durante la Gran Depresión, las comunidades con lazos sociales fuertes sobrevivieron mucho mejor que aquellas donde predominaba el individualismo. Las personas compartieron recursos, intercambiaron trabajo, proporcionaron apoyo emocional y se protegieron mutuamente. Esta resiliencia comunitaria no se puede construir apresuradamente durante crisis, debe cultivarse intencionalmente antes de que llegue la necesidad. Construir comunidad resiliente comienza eligiendo intencionalmente proximidad física con otros creyentes de ideas afines. Esto puede significar mudarse a áreas específicas donde ya existen concentraciones de creyentes comprometidos. Significa conocer a los vecinos desarrollando relaciones reales más allá de saludos superficiales. Significa unirse a iglesia local no como consumidor de servicios religiosos, sino como participante comprometido en familia espiritual. Significa desarrollar habilidades complementarias dentro de la comunidad para que las personas no sean redundantes, sino interdependientes, cada una contribuyendo capacidades únicas. Significa practicar generosidad radical compartiendo recursos libremente en lugar de acumularlos celosamente. Significa desarrollar sistemas de comunicación que funcionen sin dependencia de tecnología que podría fallar. Significa organizar regularmente actividades comunitarias que construyen cohesión antes de que llegue la crisis. La iglesia local debería ser el centro de esta resiliencia comunitaria. Sin embargo, muchas iglesias contemporáneas están estructuradas más como teatros de entretenimiento o centros de conferencias que como familias funcionales. La asistencia es pasiva, la participación es mínima, el conocimiento entre miembros es superficial. Esta estructura no puede sostener comunidad durante crisis. La Iglesia del Nuevo Testamento descrita en el libro de Hechos proporciona modelo diferente. Los creyentes se reunían diariamente, no solo semanalmente, compartían posesiones libremente asegurando que nadie pasara necesidad. Comían juntos en hogares proporcionando espacio para conversación profunda y conexión real. Oraban juntos fervientemente intercediendo por necesidades específicas. Estudiaban enseñanza apostólica profundamente desarrollando comprensión teológica compartida. Cuidaban específicamente de viudas, huérfanos y otros vulnerables demostrando amor práctico. Este tipo de comunidad requiere compromiso que la mayoría de los cristianos contemporáneos no están dispuestos a hacer, pero es el tipo de comunidad que puede resistir cualquier tormenta externa. Octavo, la respuesta apropiada incluye usar recursos financieros sabiamente según valores eternos. Jesús enseñó extensamente sobre dinero no porque fuera codicioso, sino porque entendía que donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. El dinero revela prioridades, demuestra compromisos y dirige atención. En cultura occidental contemporánea, la mayoría de los recursos fluyen hacia consumo personal, acumulación de posesiones materiales y persecución de comodidad de entretenimiento. Incluso muchos creyentes dirigen solo pequeños porcentajes de ingresos hacia propósitos del reino, mientras gastan grandes porcentajes en estilos de vida que no difieren significativamente de no creyentes. Si bien en tiempos de crisis, esta administración deficiente será expuesta dolorosamente. La mayoría de las personas no están preparadas financieramente incluso para interrupciones menores, mucho menos para crisis económicas mayores. Muchas familias viven de cheque en cheque sin ahorros de emergencia, cargadas con deudas de consumo que drenan recursos cada mes. Esta precariedad financiera crea estrés constante y vulnerabilidad extrema a cualquier interrupción de ingresos. La sabiduría bíblica recomienda patrón radicalmente diferente. Vivir por debajo de medios en lugar de al límite o más allá. Eliminar deudas agresivamente, particularmente deudas de consumo que no construyen activos. Ahorrar consistentemente creando colchón contra interrupciones inesperadas. Invertir sabiamente diversificando activos contra riesgos específicos. Dar generosamente reconociendo que todo pertenece a Dios y que somos simplemente administradores temporales. Simplificar estilo de vida distinguiendo entre necesidades genuinas y deseos creados por marketing. Estas prácticas no solo proporcionan seguridad financiera práctica, sino que demuestran confianza en provisión de Dios en lugar de dependencia de sistemas humanos.
Más allá de gestión financiera personal, la respuesta apropiada incluye apoyar financieramente obras del reino que avanzan el Evangelio. Si estos realmente son últimos tiempos, entonces la urgencia de evangelismo nunca ha sido mayor. Millones permanecen sin escuchar el Evangelio. Incluso en Occidente nominalmente cristiano, la mayoría carece de comprensión verdadera del mensaje salvador. Los recursos deben fluir hacia plantación de iglesias, capacitación pastoral, traducción bíblica, transmisiones de radio, ministerios en línea y cualquier otro medio efectivo de proclamar el Evangelio. Los creyentes deben preguntarse honestamente si la mayoría de sus gastos avanzan el reino o simplemente aumentan comodidad personal. Durante tiempos normales esta pregunta es importante. Durante crisis potenciales se vuelve urgente. Noveno, la respuesta apropiada incluye desarrollar claridad sobre ética bíblica respecto a resistencia y sumisión gubernamental. Las Escrituras enseñan tanto sumisión a autoridades gubernamentales como obediencia a Dios por encima de mandatos humanos cuando entran en conflicto. Romanos 13 instruye a someterse a autoridades gobernantes, porque no hay autoridad excepto la que Dios ha establecido. Primera de Pedro 2 enseña a someterse a toda institución humana por causa del Señor. Sin embargo, Hechos 5 registra a los apóstoles declarando: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando las autoridades les ordenaron dejar de predicar sobre Jesús. Daniel desobedeció órdenes de orar solo al rey. Las parteras hebreas en Éxodo desobedecieron órdenes de Faraón de matar bebés varones hebreos. Claramente existe límite bíblico a la sumisión gubernamental, pero discernir ese límite con precisión requiere sabiduría. El principio general parece ser someterse a autoridades en todos los asuntos que no requieren directamente pecar o desobedecer mandatos claros de Dios. Pagar impuestos incluso cuando se usan para propósitos cuestionables generalmente cae dentro de su misión apropiada. Obedecer leyes de tráfico, códigos de construcción, regulaciones comerciales y similares es apropiado. Sin embargo, cuando el gobierno ordena acciones que son directamente pecaminosas, como participar en aborto, renunciar a proclamar el Evangelio, adorar al Estado por encima de Dios o mentir, entonces la obediencia a Dios requiere desobediencia al gobierno. Cuando el gobierno prohíbe acciones que Dios ordena, como congregarse, adorar, evangelizar o criar hijos según valores bíblicos, entonces nuevamente la obediencia a Dios puede requerir desobediencia civil. La desobediencia civil, cuando es necesaria, debe hacerse con claridad de propósito, aceptación de consecuencias y comunicación del razonamiento bíblico. No debe ser rebelde, caprichosa o impulsada por preferencia personal, presentada falsamente como convicción bíblica. Daniel desobedeció, pero lo hizo respetuosamente y aceptó las consecuencias cuando fue arrojado al foso de los leones. Los apóstoles desobedecieron, pero lo hicieron abiertamente y aceptaron azotes y encarcelamiento. Dietrich Bonhoeffer resistió al régimen nazi, pero lo hizo con claridad teológica y finalmente pagó con su vida. La resistencia bíblica no es insurrección armada ni violencia vengativa, es no cooperación pacífica con mal claramente definido, acompañada de proclamación clara de verdad y disposición a sufrir consecuencias en lugar de comprometer. Conciencia. Si las presiones aumentan en Estados Unidos u otras naciones occidentales, los creyentes pueden enfrentar cada vez más situaciones donde las leyes gubernamentales entran en conflicto directo con mandatos bíblicos. Estas situaciones ya están emergiendo alrededor de libertad religiosa, libertad de expresión, educación en el hogar y ética sexual. Las presiones aumentarán, no disminuirán. Los creyentes necesitan haber resuelto de antemano dónde trazarán líneas, qué principios son no negociables y qué costos están dispuestos a pagar para mantener integridad. Resolver esto durante crisis, cuando emociones son altas y consecuencias inmediatas, es mucho más difícil que hacerlo ahora durante tiempos relativamente tranquilos. Décimo, la respuesta apropiada incluye mantener perspectiva eterna en medio de turbulencia temporal. Independientemente de cuán severas se vuelvan las circunstancias terrenales para creyentes genuinos, esta vida es solo prólogo a eternidad. Pablo escribió que considera que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada. Pedro escribió sobre tristeza temporal en diversas pruebas que prueban fe genuina. Santiago instruyó considerar todo gozo cuando enfrenten diversas pruebas. Estos no son ejercicios de pensamiento positivo superficial, son realidades teológicas profundas. Para aquellos cuya ciudadanía está en el cielo, cuya esperanza está anclada en promesas inmutables de Dios, cuya identidad está asegurada en Cristo, ninguna circunstancia terrenal puede tocar la realidad más profunda.
Esta perspectiva eterna no produce indiferencia hacia sufrimiento temporal, sino que lo contextualiza apropiadamente. El sufrimiento es real, el dolor es genuino, las pérdidas importan. Sin embargo, ninguno de estos tiene la última palabra. La resurrección de Cristo garantiza que muerte y pérdida son temporales, que el sufrimiento será redimido, que toda lágrima será enjugada, que toda injusticia será rectificada. Esta esperanza no es escape de la realidad, es la realidad más profunda que permite resistir realidades superficiales temporales sin ser abrumado por ellas. Los mártires a lo largo de la historia cristiana pudieron enfrentar torturas horribles y muertes violentas con paz sobrenatural, no porque fueran insensibles al dolor, sino porque estaban anclados en realidad eterna que relativizaba. Sufrimiento temporal. Mantener perspectiva eterna durante turbulencia requiere disciplina mental activa, requiere llevar cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo en lugar de permitir que circunstancias dicten interpretación de realidad. Requiere saturar mente con promesas de escritura que declaran verdad de Dios contra mentiras de circunstancias. Requiere comunidad de creyentes que recuerdan unos a otros verdades eternas cuando visión temporal se vuelve miope. Requiere adoración regular que reorienta corazón hacia Dios cuando preocupaciones terrenales amenazan con consumir atención. Requiere práctica de gratitud que reconoce bendiciones presentes en lugar de obsesionarse con dificultades. Requiere servicio sacrificial que demuestra que vida no consiste en preservación propia, sino en darse uno mismo por otros reflejando Cristo. Las señales que Estados Unidos está experimentando: nevadas masivas, inundaciones devastadoras, colapsos de tierra, cielos amenazantes, éxodo de vida silvestre, formaciones de nubes extrañas y revelación de cavernas antiguas, pueden interpretarse de múltiples maneras. Los escépticos las descartarán como coincidencias meteorológicas sin significado. Los científicos las explicarán a través de leyes naturales, causas atmosféricas y patrones geológicos. Los alarmistas las explotarán para generar miedo y vender preparativos de supervivencia. Los creyentes deben evitar tanto el escepticismo que cierra ojos a realidad como el alarmismo que reemplaza fe con miedo. La respuesta apropiada es vigilancia sobria que reconoce señales potenciales sin caer en especulación obsesiva, preparación práctica que demuestra sabiduría sin revelar falta de fe y priorización espiritual que reconoce que estar correcto con Dios es infinitamente más importante que estar preparado para cualquier escenario específico. La historia bíblica demuestra que Dios frecuentemente advierte antes de actuar. Advirtió a Noé del diluvio venidero, advirtió a Lot de la destrucción de Sodoma, advirtió a Faraón a través de plagas progresivas. Advirtió a Nínive a través de Jonás. Advirtió a Jerusalén a través de Jeremías, antes de la conquista babilónica. Advirtió a la iglesia primitiva de persecución venidera. En cada caso, la advertencia no era para causar pánico, sino para proporcionar oportunidad de responder apropiadamente, prepararse espiritualmente y posicionarse para lo que vendría. Aquellos que prestaron atención fueron protegidos o preparados. Aquellos que ignoraron las advertencias sufrieron innecesariamente. Si las señales actuales en Estados Unidos son advertencias divinas, entonces ignorarlas sería peligrosamente imprudente. Si resultan ser simplemente clima severo, sin significado espiritual más profundo, entonces responder apropiadamente a través de arrepentimiento, oración, preparación y priorización espiritual todavía tiene valor eterno. En otras palabras, responder como si fueran advertencias tiene solo beneficios, mientras ignorarlas como si no fueran nada tiene riesgos potencialmente catastróficos. La lógica de riesgo favorece abrumadoramente tomar las señales en serio. Más allá de eventos naturales específicos, el contexto cultural más amplio en el que están ocurriendo estos eventos amplifica su significado potencial. Estados Unidos está experimentando simultáneamente decadencia moral masiva, división política sin precedentes, inestabilidad económica creciente, debilitamiento de instituciones fundamentales, rechazo de valores tradicionales, persecución creciente de cristianos ortodoxos y alejamiento generalizado de fe cristiana histórica. Cada una de estas tendencias por sí sola sería preocupante. Juntas simultáneamente forman patrón que las Escrituras identifican consistentemente como precursor de juicio divino. Cuando se agregan eventos naturales dramáticos a este contexto cultural, el caso para interpretarlos como advertencias potenciales se fortalece significativamente. Vale la pena considerar qué formas podría tomar juicio adicional si estas advertencias son ignoradas. Las posibilidades son numerosas y sobrias.
podría venir a través de colapso económico, donde sistemas financieros que parecían invencibles se desmoronan repentinamente, dejando a millones empobrecidos. La historia demuestra que imperios económicos caen frecuentemente con velocidad impactante una vez que se alcanza el punto de inflexión. La deuda insostenible de Estados Unidos, la desconexión entre mercados financieros y economía real y la pérdida de confianza global en liderazgo estadounidense crean vulnerabilidades que podrían explotarse catastróficamente. El juicio podría venir a través de conflicto militar. Las tensiones globales están aumentando, no disminuyendo. Relaciones con adversarios potenciales como China, Rusia, Irán y Corea del Norte son tensas. Alianzas tradicionales se están debilitando. Capacidades militares estadounidenses, aunque todavía formidables, están sobrecargadas. La posibilidad de conflicto significativo que podría escalar más allá del control no puede descartarse. La guerra siempre trae juicios sobre naciones involucradas independientemente de quién la inicia o cuán justas sean las causas. El juicio podría venir a través de pestilencia. COVID-19 demostró cuán rápidamente una pandemia puede interrumpir la normalidad global, pero también demostró que las sociedades modernas no están preparadas para brotes significativamente más letales. Los expertos en salud pública advierten que patógenos más peligrosos son inevitables eventualmente, ya sea de origen natural o resultado de liberación accidental o intencional de armas biológicas. Una pandemia verdaderamente severa podría matar a millones y colapsar sistemas de salud simultáneamente. El juicio podría venir a través de hambruna. Aunque esto parece improbable en nación de abundancia, las cadenas de suministro son más frágiles de lo que la mayoría reconoce. La agricultura moderna depende de sistemas complejos que incluyen petróleo para maquinaria, fertilizantes derivados de combustibles fósiles, pesticidas químicos, sistemas de irrigación complejos y redes de distribución globales. La interrupción de cualquier componente principal podría causar escasez severa de alimentos. El cambio climático amenaza patrones agrícolas establecidos. El agotamiento del agua subterránea amenaza áreas agrícolas principales. La dependencia de monocultivos genéticamente uniformes crea vulnerabilidad a plagas o enfermedades. La complacencia sobre seguridad alimentaria es peligrosa. El juicio podría venir a través de caos civil. Cuando sociedades están profundamente divididas como lo está actualmente Estados Unidos, el potencial de violencia a gran escala aumenta dramáticamente. Los desacuerdos ya no se resuelven mediante compromiso dentro de marcos compartidos, sino a través de imposición de poder por cualquier facción que lo tenga momentáneamente. Ambos lados del espectro político ven al otro no como oposición leal, sino como enemigo existencial. Las instituciones mediadoras que históricamente canalizaron conflictos hacia resolución pacífica, familia extendida, comunidades locales fuertes, iglesias respetadas, medios equilibrados, están debilitadas o completamente disfuncionales. Cuando estas estructuras mediadoras colapsan, el conflicto escala rápidamente hacia violencia. El juicio podría venir a través de opresión totalitaria. Cuando sociedades pierden fundamentos morales compartidos, la única alternativa al caos es poder coercitivo. Si Estados Unidos continúa fragmentándose, eventualmente una facción consolidará poder e impondrá orden por la fuerza. Esto podría venir de izquierda o derecha política. El totalitarismo no es monopolio de ninguna ideología. Lo que es consistente es que los sistemas totalitarios siempre persiguen a creyentes genuinos, porque la fe auténtica reconoce autoridad por encima del Estado que el totalitarismo no puede tolerar. La persecución cristiana es norma histórica, no excepción. La libertad religiosa que Occidente disfrutó durante siglos es anomalía histórica que puede terminar tan abruptamente como comenzó. Más probablemente el juicio vendrá a través de alguna combinación de estos factores, cada uno amplificando los demás, creando cascada de consecuencias que ninguno por sí solo produciría. El colapso económico alimenta el caos civil que invita a opresión autoritaria, mientras simultáneamente interrumpe cadenas de suministro, causando hambruna y debilitando sistemas de salud, permitiendo que la pestilencia se propague sin control, mientras las naciones debilitadas se vuelven vulnerables a agresión militar. Una vez que comienza la cascada, la velocidad de desintegración puede ser impactante. Los imperios que parecían invencibles han colapsado en décadas o menos a lo largo de la historia, cuando se alinearon múltiples factores. Sin embargo, el juicio no es inevitable. Las escrituras demuestran claramente que Dios responde a arrepentimiento genuino incluso en el último momento. Nínive estaba bajo sentencia de muerte garantizada dentro de 40 días, pero el arrepentimiento completo desde el rey hasta los animales cambió el resultado. Dios declaró en Jeremías 18 que si una nación bajo sentencia se arrepiente, entonces me arrepentiré del daño que pensé hacerle.
El carácter de Dios es constantemente misericordioso, lento para la ira y abundante en amor constante. El juicio es lo que Dios debe hacer cuando la rebelión persiste, no lo que desea hacer. Su deseo declarado es que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Implicaron, en lugar de dispersarse, como se les había ordenado, se reunieron en la llanura de Sinar y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Notemos la motivación, resistencia a la dispersión que Dios había ordenado, y notemos la ambición, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta no era simplemente una torre alta. La frase «llegue al cielo» en hebreo tiene connotaciones de penetrar en el reino espiritual, de alcanzar dimensiones más allá de lo físico. Estaban intentando reconstruir la tecnología espiritual de la era antediluviana, reabrir puertas que Dios había cerrado, restablecer contacto con los poderes del cielo, tanto caídos como fieles. Y Dios dijo algo notable: «He aquí, son un solo pueblo y todos tienen el mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Dios mismo confirma que la humanidad unificada con lenguaje común tiene potencial ilimitado. No es capacidad lo que limita a la humanidad, sino coordinación. Con cooperación perfecta, la humanidad puede lograr cualquier cosa, incluyendo cosas que no debe lograr. Entonces Dios confundió sus lenguas y los dispersó forzosamente. Babel no fue castigo caprichoso contra ambición humana. Fue protección contra la repetición del desastre antediluviano. Fue Dios diciendo: «Ya permití una vez que la humanidad se unificara bajo conocimiento prohibido y casi destruyó todo. No permitiré que suceda de nuevo». La humanidad será dividida, fragmentada, limitada en su capacidad de cooperar globalmente, hasta que llegue el tiempo apropiado. Y durante milenios, esa división funcionó. Las culturas se desarrollaron separadamente, en relativo aislamiento. El conocimiento avanzado que pudiera surgir en una región no se propagaba fácilmente a otras. Las tecnologías peligrosas tenían alcance limitado. La humanidad progresaba lentamente, de forma más orgánica, sin la aceleración antinatural de intervención externa. Pero siempre hubo aquellos que buscaban el conocimiento antiguo. En cada civilización surgían grupos ocultistas, sociedades secretas, escuelas mistéricas que afirmaban poseer fragmentos de la sabiduría antediluviana. Los misterios de Egipto, los misterios eleusinos de Grecia, los misterios órficos, los cultos de Isis y Osiris, la cábala hebrea, las tradiciones gnósticas, todas afirmaban acceso a conocimientos perdidos de la antigüedad. Y no eran completamente falsos. A través de los ángeles caídos que permanecieron activos, a través de los espíritus de los Nefilim, a través de reliquias y textos ocasionalmente desenterrados, fragmentos del conocimiento prohibido se filtraban de nuevo en la conciencia humana. Nunca lo suficiente para reconstruir completamente la tecnología antediluviana, pero suficiente para recordarle a la humanidad que hubo una época de mayor poder y capacidad. Los alquimistas medievales no estaban simplemente intentando convertir plomo en oro. Estaban buscando el conocimiento perdido de transmutación material, la capacidad de manipular materia a nivel fundamental que creían los antiguos poseían. Los astrólogos no estaban simplemente haciendo horóscopos. Estaban intentando recapturar el conocimiento astronómico avanzado y su aplicación a eventos terrestres que los antiguos supuestamente entendían. Los magos ceremoniales no estaban simplemente haciendo teatro. Estaban intentando replicar las técnicas antediluvianas de interacción con el reino espiritual. Y a medida que la humanidad avanzaba tecnológicamente a través de medios naturales, estos fragmentos de conocimiento oculto comenzaron a integrarse con la ciencia emergente. El Renacimiento vio una explosión de interés en textos antiguos, hermetismo, neoplatonismo. La Ilustración, a pesar de su énfasis en razón y ciencia, fue profundamente influenciada por pensamiento esotérico. Newton pasó más tiempo estudiando alquimia y profecía bíblica que física. Grandes científicos como John Dee, Paracelso, Robert Boyle estaban inmersos en estudios ocultos. La revolución industrial marcó una aceleración sin precedentes del desarrollo tecnológico humano. En pocos siglos pasamos de sociedades agrarias a civilización industrial global. El progreso que había tomado milenios de repente se comprimió en generaciones. Y notemos,
Esto ocurrió precisamente cuando las barreras de Babel comenzaban a erosionarse, cuando el comercio y comunicación global comenzaban a reunificar a la humanidad fragmentada. El siglo XX vio aceleración aún mayor. En el espacio de una vida humana pasamos de los primeros vuelos en avión a viajes espaciales, de telegramas a Internet instantáneo global, de cálculos manuales a inteligencia artificial, de medicina primitiva a ingeniería genética. El ritmo de cambio se ha vuelto exponencial, cada avance preparando el terreno para el siguiente a velocidad creciente. Y aquí llegamos al punto crucial de esta narrativa. Estamos repitiendo el patrón antediluviano. No en todos los detalles, pero en los elementos esenciales. Consideremos los paralelismos. La civilización antediluviana alcanzó capacidad de manipulación genética, creando híbridos y alterando la vida misma. Hoy tenemos CRISPR, edición genética, bebés diseñados, híbridos, animal humano, en laboratorios, clonación. Hemos penetrado en los códigos fundamentales de la vida y estamos reescribiéndolos según nuestro diseño. La civilización antediluviana desarrolló metalurgia avanzada y armamento devastador. Hoy tenemos armas nucleares capaces de destruir toda la vida en la Tierra, armas biológicas, armas químicas, tecnologías de guerra que superan la imaginación. La civilización antediluviana alcanzó conocimiento astronómico sofisticado y manipulación de fuerzas naturales. Hoy hemos explorado el sistema solar, comprendido física cuántica, manipulado átomos, liberado energía nuclear, contemplado ingeniería planetaria. La civilización antediluviana penetró en el reino espiritual a través de tecnologías prohibidas. Hoy vemos explosión renovada de interés en lo oculto. Prácticas de nueva era, canalización de entidades espirituales, uso de drogas psicodélicas para experiencias dimensionales, tecnología que algunos sugieren puede abrir portales a otras dimensiones. La civilización antediluviana se caracterizó por violencia extrema y corrupción moral total. Hoy vemos niveles sin precedentes de violencia de entretenimiento, normalización de perversión sexual, desintegración de estructuras morales tradicionales, relativismo ético extremo. La civilización antediluviana intentó alcanzar el cielo, penetrar en lo divino. Hoy hablamos abiertamente de usar tecnología para trascender la humanidad. Transhumanismo. Fusionar humanos con máquinas, cargar conciencia a computadoras, alcanzar inmortalidad tecnológica, convertirnos en dioses. Y quizás más significativamente, la civilización antediluviana fue una cultura global unificada antes de Babel. Hoy, por primera vez desde Babel, la humanidad se está reunificando globalmente. Internet nos ha dado un lenguaje común de comunicación instantánea. El comercio global nos ha hecho económicamente interdependientes. La cultura global está homogeneizando diferencias. Las barreras que Dios estableció en Babel se están disolviendo. Jesús dijo explícitamente: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Durante siglos, este pasaje fue interpretado simplemente como advertencia contra vivir despreocupadamente sin preparación espiritual. Pero, ¿y si es más específico? ¿Y si, como en los días de Noé, significa que los patrones específicos de la era antediluviana se repetirán? Mateo 24 amplía: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La frase "no entendieron" es clave. No era que no fueron advertidos. Noé fue llamado pregonero de justicia, advirtiendo durante décadas mientras construía el arca a plena vista. Pero no creyeron, no entendieron, continuaron con sus vidas, inmersos en su civilización avanzada, confiando en su tecnología, creyendo que sus capacidades los hacían invulnerables, hasta que fue demasiado tarde. Pedro amplía esto: porque cuando dicen paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Notemos. El juicio viene precisamente cuando la humanidad se siente más segura, más confiada en su capacidad de manejar cualquier problema, exactamente como la civilización antediluviana en la cúspide de su poder. Y Pedro también hace explícita la conexión antediluviana, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio venidero será por fuego, no agua, porque Dios prometió no destruir nuevamente la tierra con diluvio. Pero el principio permanece. Cuando la humanidad alcanza cierto punto de corrupción y capacidad tecnológica, cuando amenaza repetir el desastre antediluviano, intervención divina ocurre. Segunda de Pedro capítulo 2 es aún más explícito. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los ángeles que pecaron, mencionados inmediatamente antes del diluvio, son los vigilantes. Su rebelión y el diluvio están explícitamente conectados, y el texto continúa usándolos como advertencia de juicio futuro. Judas es incluso más directo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Notemos la secuencia. Ángeles que abandonaron su morada propia, dimensión, fornicación con humanos, vicio contra naturaleza, hibridación, manipulación genética, juicio de fuego. Esta es la secuencia completa. Rebelión angélica llevando a corrupción humana, llevando a juicio divino. Y Judas continúa citando directamente del libro de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, quien caminó con Dios y fue traspuesto sin ver muerte, quien vivió en la época antediluviana y fue testigo de toda su corrupción, profetizó sobre un juicio futuro que reflejaría el juicio que él presenció en su propio tiempo. El patrón se repite. Ahora consideremos dónde estamos hoy con ojos abiertos a estos patrones. La ingeniería genética ha alcanzado un punto donde podemos literalmente diseñar bebés con características específicas. China ya lo ha hecho, creando los primeros bebés editados genéticamente en 2018. Compañías ofrecen selección de embriones basada en características deseadas. Hablamos casualmente de eliminar enfermedades genéticas, pero la tecnología es la misma que se usaría para mejoras, para crear humanos superiores, para eventualmente crear híbridos. Experimentos con quimeras humano-animal están ocurriendo en múltiples países. Japón aprobó en 2019 la creación de embriones híbridos humano-animal y su gestación hasta término en animales. China ha creado monos con genes humanos. Estados Unidos ha creado embriones con células humanas y de cerdo. La justificación es siempre médica: cultivar órganos para trasplante, estudiar enfermedades. Pero la tecnología, una vez desarrollada, puede aplicarse a cualquier fin. Y no son solo híbridos físicos. Hablamos de fusionar humanos con máquinas, crear interfaces cerebro-computadora directas, aumentar capacidades humanas con implantes tecnológicos. Elon Musk está desarrollando Neuralink para conectar cerebros humanos directamente a ordenadores. El objetivo declarado es médico, pero las implicaciones van mucho más allá. Estamos hablando de alterar fundamentalmente lo que significa ser humano. El transhumanismo ha pasado de ciencia ficción a movimiento serio, con financiamiento de billonarios y respaldo institucional.
La meta explícita es trascender las limitaciones de la biología humana, alcanzar longevidad radical o inmortalidad, aumentar capacidades cognitivas y físicas, eventualmente subir conciencias a sustratos no biológicos. En esencia, convertirse en algo más que humano, alcanzar estatus divino a través de tecnología. ¿No es esto exactamente la tentación original del Edén? Seréis como Dios. ¿Y no es esto exactamente lo que los vigilantes prometieron? ¿Conocimiento y poder para trascender limitaciones humanas? Estamos repitiendo el mismo patrón, llegando al mismo lugar.